Muy buenos días, tardes ya a todas y a todos. Primero que nada, muchas gracias al INA y a Secretaría de Cultura por haber invitado al CONAPRED para formar parte de las voces que dialogan y reflexionan en este espacio sobre la necesidad de tener museos accesibles. Y si me permiten comentarles cuál es nuestra intención al estar en este espacio. Nos interesó mucho escuchar que dedicaban una mesa al derecho a la cultura, entendido en su intersección con el derecho a la no discriminación, y poder pensar en cuáles son los grupos de población que no están llegando a los recintos culturales, llegando no únicamente como espectadoras o espectadores, sino también como productores, ¿no? En un sentido un poco más amplio de cómo la UNESCO describe el derecho a la cultura, pues no únicamente poder tener goce, disfrute de los espacios culturales, sino también poder ser sujetos activos, ¿no? Sujetos de derechos y sujetos activos en la producción cultural y artística de nuestro país. Entonces, pensando en esa gran interrogante sobre quiénes no están llegando o quiénes están quedando afuera en términos de la garantía del derecho a la cultura como un derecho humano, pero como un derecho también que debe ser vivido activamente desde la no discriminación, trajimos un par de reflexiones. Participar de un espacio cultural y ver una obra de arte, sin duda, es una experiencia transformadora. Hace que nos cuestionemos lo establecido, que seamos conscientes de lo que antes creíamos invisible y apreciemos la belleza en la diferencia. El arte y la cultura nos ayudan a develar nuevas formas de pensar, de relacionarnos y de ver el mundo. Precisamente como espacios que albergan y promueven e investigan también sobre arte y cultura, los museos son un escenario primordial para el CONAPRED que puede permitir transformar los patrones excluyentes que hoy persisten en nuestra cultura. Los museos pueden promover la inclusión en sus directrices, en sus políticas y en sus reglamentos, y en este sentido tienen la capacidad de lograr que todas y todos tengan acceso al arte como creadores y como espectadores, en este doble sentido que les mencionaba, ¿no? Para ello es necesario identificar y remediar aquellas disparidades en el acceso a la cultura y al arte. Solo adoptando lo que en el CONAPRED consideramos una perspectiva antidiscriminatoria es que podremos promover en México las condiciones de igualdad en el acceso a la cultura. ¿A qué nos referimos con perspectiva antidiscriminatoria? Tiene que ver con ver la discriminación en su dimensión estructural y no únicamente como accidentes o casos aislados, como un fenómeno que trasciende a los actos voluntarios, espontáneos o inconexos y que se encuentra inserto sistemáticamente en las distintas instituciones y ámbitos de nuestra sociedad. Esto incluye, por supuesto, la cultura. La discriminación, así entendida, cumple con determinadas características que voy a explicarles muy brevemente en 6 elementos que la constituyen como estructural. La primera causa característica es que la discriminación es un fenómeno reiterado y recurrente. Las acciones discriminatorias no son hechos aislados entre personas, como les decía, sino que forman parte de un patrón que se repite una y otra vez en ciertos grupos sociales y que continuamente también beneficia a un grupo por encima del otro. Segunda característica, los casos de discriminación no siempre obedecen a una intención deliberada. Aunque hay ocasiones en que un acto de exclusión efectivamente sigue algún interés explícito para marginar a alguna persona o algún grupo de población, este no es el caso para todos los actos de discriminación en nuestro país. Muchas veces son las leyes, también las prácticas, los procedimientos establecidos, la accesibilidad de los espacios públicos y algunos procedimientos los que generan efectos discriminatorios sin que podamos responsabilizar directamente a una persona del acto, ¿no? La naturaleza del cambio que debemos impulsar en este sentido es por eso compleja y debe ser articulada y requiere esfuerzos en todos los frentes. Tercera característica, la discriminación es un fenómeno generalizado. Se presenta en todas las instituciones sociales, políticas y económicas del país, tanto en el ámbito público como en el privado. Va desde la familia, los círculos de amigos, hasta las escuelas, en el Congreso, desde un pequeño negocio hasta una gran empresa. La cuarta característica es la relación, tiene relación con la anterior, que es que la discriminación tiene hondas raíces históricas. La mayoría de las dinámicas excluyentes no siempre son evidentes y no siempre aceptamos que son excluyentes, precisamente porque las cosas siempre han sido así, ¿no? Digámoslo de alguna forma. La discriminación entonces se reproduce de forma intergeneracional por medio de costumbres, tradiciones, educación, cultura, que de alguna manera la justifican.
Muchas de estas costumbres están basadas en prejuicios, estereotipos o estigmas que con el paso del tiempo se normalizan y normalizan la exclusión, incluso a los ojos de quienes enfrentan la discriminación. Quinta característica de esta perspectiva estructural es que la discriminación está marcada por relaciones desiguales de poder y así hay que ir aprendiendo a mirarlo. En otras palabras, refuerza simbólica y materialmente las enormes diferencias de poder económico y político que existen entre las personas que enfrentan la discriminación respecto del resto. Es muy importante enfatizarlo, las personas y grupos discriminados siempre tienen menos poder que las demás. Poder entendido como poder de ejercicio, pero también como poder de acceso. Cada acto excluyente reafirma las jerarquías que ya existen entre los grupos sociales. Por ello es importante hacer visibles los privilegios, y esto nos cuesta mucho, ¿no?, con los que cuentan los grupos o con los que contamos los grupos no discriminados en lo cotidiano, tanto en las esferas de lo político y lo económico, como también en lo social y en lo cultural. Sexta y última característica, la discriminación siempre está asociada a la vulneración de derechos, ya sean derechos individuales o derechos colectivos, y esto incluye claramente ejemplos como la educación o el acceso a las instituciones públicas de salud, pero también al derecho a la cultura. ¿Por qué es necesario entonces idear soluciones? Bueno, pues porque la discriminación agrava los grandes problemas nacionales. En principio, aunque usualmente se piensa en términos de minorías cuando uno habla de discriminación, pues este es un mecanismo que afecta a la inmensa mayoría de la población en nuestro país y en el mundo, ¿no? Si agregamos a esta suma de la idea de minorías a todas quienes somos mujeres, a niñas, niños, adolescentes, a pueblos y comunidades indígenas, a personas adultas mayores y a muchos grupos más, pues nos podemos dar una idea de la dimensión en términos poblacionales de este fenómeno, ¿no? Agreguémosle, por ejemplo, yo ahorita estaba muy contenta de acceder a este recinto y ver que está cuidado todo el tema de accesibilidad física, pues agreguémosle la discapacidad temporal que podemos sufrir las personas por algún accidente, es decir, todas y todos podríamos estar en este escenario, ¿no? Además, la discriminación disminuye nuestras posibilidades de desarrollo como país y también es importante verlo así. No es únicamente la inclusión y la no discriminación, no es únicamente en este sentido un imperativo moral, por decirlo de alguna manera, sino que es también un imperativo hasta económico en términos de desarrollo humano y de desarrollo social en nuestro país, ¿no? ¿Por qué? Porque la exclusión de determinados grupos de ámbitos como la educación, la cultura o el empleo asegura que su potencial se vea desaprovechado o que pase desapercibido, es decir, nos estamos perdiendo de los talentos y de los aportes de todas las personas y grupos que excluimos, ¿no? La discriminación refuerza entonces las desigualdades que plagan a nuestro país, dado que las oportunidades pues, se concentran en un sector reducido de la población, ¿no? Permítanme hacer un ejemplo, un uso de caso, aprovechando que tengo la fortuna de compartir mesa con las colegas de Marnic y que seguramente ahondarán mucho más en términos de la no discriminación hacia personas con discapacidad y la necesidad de la accesibilidad, para hablar de un elemento que a menudo no observamos mucho, que tiene que ver con la representación de nuestra cultura en el imaginario nacional respecto de nuestra identidad cultural, respecto de nuestra identidad nacional, ¿no? Tenemos en el CONAPRED una reflexión junto con otros colegas de la academia, de la UNAM, del INE, una red de investigación que se llama Red Integra, respecto de cuál ha sido el paradigma clave del desarrollo de nuestra identidad nacional en el sentido de lo que Vasconcelos llamaba la raza cósmica, ¿no? Hemos creado en un libro que generó el CONAPRED, que se llama Afrodescendientes en México, un estudio que nos permitió, María Elisa Velázquez y Gabriela Iturralde, dos de sus nombres, en el 2012 lo generamos. En este texto se puede establecer las primeras pautas reflexivas que nos hemos encontrado en la sociedad mexicana sobre cómo fue a finales del siglo XIX, incluso hasta la primera mitad del siglo XX, que las élites políticas e intelectuales en nuestro país buscaron articular una identidad mexicana como un proyecto político, pero también como un proyecto de nación, como base para la construcción de la nueva nación mexicana, ¿no? Dichas élites concluyeron que nuestra identidad tendría sus bases en la mezcla de dos grupos de población, ¿no? La población europea y la población indígena, y desde ahí se ha hablado del mestizaje entre ambas razas, lo entre comillas, ¿no?
El paradigma del mestizaje fue diferente a la forma en la que otros estados-nación construyeron su identidad nacional. En lugar de basarse en la noción de raza pura, que muchos estados-nación utilizaron, plantearon una mezcla. Pero en esta mezcla de únicamente dos elementos, desviaron la mirada respecto de la diversidad que existía en ese momento y que siguió existiendo en nuestro país, ¿no? Bajo la lógica de procurar esa mezcla de sangres, la diversidad, como algo mucho más plural que la confluencia de dos elementos, empezó a ser vista quizá como un problema, ¿no? Nos importa mucho señalarlo porque esto ha dejado fuera la presencia y las contribuciones en términos culturales, pero también en términos de nuestra identidad nacional y de cómo nos miramos al espejo como mexicanas y mexicanos, de las contribuciones de los pueblos indígenas. Pues en el imaginario se ha exaltado a sus culturas como un legado distante en el pasado o presente quizá, pero no siempre como sujetos de derechos en este sentido también participativo, ¿no? Y también se vio invisibilizado un importante grupo de población cuyo valor y talento y aportaciones no han sido bien reconocidas en nuestro país, que son las personas afrodescendientes, ¿no? Por no mencionar a la población asiática o a las personas judías, por mencionar algunos grupos, ¿no? En el mundo del arte y de la cultura, la idea del mestizaje como identidad nacional única se vio reflejada en la literatura, en el teatro, en la pintura, la raza cósmica de Vasconcelos que hablábamos, o algunas de las pinturas de Rigo Rivera, por poner un ejemplo, ¿no? Esta reivindicación de la cultura mestiza vino, desgraciadamente, a costa de que cualquier identidad diferente se considerara extranjera, exótica o no mexicana hasta nuestros días, ¿no? Eso, además de significar una impronta en la manera en la que nosotros hemos generado nuestra identidad nacional, ha querido decir la repercusión por esta cuestión estructural que les mencionaba al principio, pues la afectación en el acceso y en el goce de derechos de muchas personas, ¿no? Les voy a comentar algunas cifras, igual trajimos algunas publicaciones que dejamos en la mesa de entrada que dan cuenta del nivel de disparidad que esto genera, ¿no? El nivel de analfabetismo en la población afromexicana, por ejemplo, respecto de la no afromexicana en el país, es 3 veces mayor, ¿no? No existe ninguna manera que explique que sean 3 veces más las personas analfabetas siendo afrodescendientes, que el hecho de que esta invisibilización les ha dejado al margen del goce de derechos tan básicos como la educación, ¿no? Uno de los libros que les trajimos, de Desigualdad Estructural, de Patricio Solís, un académico de CEPAL, con reflexiones muy relevantes, nos arrojó un dato tremendo, ¿no? Si nosotros observamos en nuestro país cuántas personas monolingües, indígenas, han accedido al bachillerato, no sé qué cifra estarán pensando ahorita ustedes, pero se las resumo: 0. No hay una sola persona monolingüe en nuestro país, hablante de lengua indígena, que haya logrado acceder al bachillerato y de ahí en adelante. Otra vez, es un asunto estructural y nos debemos como país una profunda reflexión respecto de cuál es el papel de las poblaciones indígenas, no únicamente en nuestra herencia nacional y en el legado un poco folclórico, sino respecto de sus capacidades como personas sujetas de derechos, ¿no? Me voy un segundito a darles algunos datos sobre personas con discapacidad. Por ejemplo, en el 2014, más de 6 de cada 10 personas sin discapacidad entre 3 y 29 años asistían a la escuela. Entre personas con discapacidad, la cifra disminuye a menos de la mitad, es decir, las personas con discapacidad no están yendo a la escuela, no están teniendo acceso a la educación, muy probablemente tampoco acceso a la cultura. Este es un dato de la ENADID en 2014. Este mismo estudio que les comentaba de Patricio Solís, revela que mientras casi 2/3 de la población sin discapacidad, 62%, se ocupa en alguna actividad económica, solo 1 de cada 7 personas con alguna discapacidad cognitivo-mental está ocupada, 13% aproximadamente, ¿no? La exclusión en los espacios públicos y culturales es una faceta más de estos patrones discriminatorios. En lugares como el que hoy nos recibe, las disparidades se pueden tornar visibles a través de barreras arquitectónicas o físicas, o pueden dar señales también de la inclusión y de la necesidad de imaginar una colectividad más plural y más diversa, incluso de diversas discapacidades, con las huellas que pueden marcar en el espacio físico los elementos accesibles, ¿no? Pensar en los espacios sin considerar la diversidad tiene consecuencias concretas.
En el caso de un centro de cultura, pues conduce a cerrar la puerta a todo un sector poblacional que se queda sin acceso a la vida cultural de México. Otra vez, no por intención, sino solo por falta de recordarles, de no olvidarles en el diseño, no solamente de nuestra accesibilidad arquitectónica, sino de nuestros programas culturales, ¿no? Se trata, pues, de negarle a un grupo social un derecho reconocido a leyes nacionales e internacionales, por poner un caso la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su artículo 30, que además el 3 de mayo cumplió 10 años de haber entrado en vigor. Hace 10 años esa convención está en activo en nuestro país, ¿no? El caso concreto de las personas con discapacidad, necesitamos darnos cuenta de que su problema no son las dificultades de ver, escuchar o desplazarse. El problema radica en que hemos diseñado un mundo de forma limitada, dejando de lado a la diversidad humana. Se ha dicho mucho, ¿no? La discapacidad no está en las personas, sino en la falta de accesibilidad que tienen los espacios. Lo discapacitante es el entorno y no la persona, ¿no? Es importante construir entornos sensibles, modelos inclusivos, formatos de lectura accesible, espacios libres de barreras físicas. En la ENADIS del 2010, que es esta de aquí, que la van a encontrar allá al fondo también, mostró, por ejemplo, que 4 de cada 10 personas con discapacidad no recordaban haber visto una rampa para silla de ruedas en su ciudad. Así, el resto, pues todavía de las amplias dimensiones de lo que necesitamos, ¿no? Termino. Ante este legado de exclusión y de desigualdad, los espacios culturales, los museos, las casas de cultura, todo espacio de cultura tienen hoy el potencial de transformar la forma en la que se vive el arte y la cultura. Cada uno y una de ustedes y de nosotros tenemos en nuestras manos la posibilidad de llevarnos varios pasos más lejos en aquel mundo que solo las personas con educación más formal o de mayor poder adquisitivo podrían participar en las experiencias artísticas, ¿no? La apertura de los espacios culturales a la diversidad se ha dado conforme al desarrollo de la historia, en ocasiones como producto de la resistencia y en otros también como de vanguardia. Aún queda mucho por hacer para volver los museos y los centros culturales espacios incluyentes en todos los sentidos, y hoy desde el CONAPRED quisiéramos conminarnos a todas las personas que aquí nos reunimos a considerar al menos 4 áreas de oportunidad en las que podríamos desarrollarnos. Ya se me hicieron bolas los papelitos. Bueno, en primer lugar, tener datos estadísticos, poder consultar las fuentes de información geográfica que nos hagan un perfil sociodemográfico de cuáles son las personas que están accediendo a nuestros espacios y tener elementos de investigación formal a partir de las intuiciones, a veces respecto de quiénes son quienes no están llegando, ¿no? Entender que la discriminación o la falta de acceso a los espacios culturales no únicamente pasa por las personas con discapacidad, sino que también en las narrativas y planteamientos de las rutas culturales, la diversidad en los orígenes del ser mexicano y de las personas que habitan, pero que también transitan por nuestro país, tenemos que cuestionarnos una idea de diversidad mucho más plural que le haga justicia a la diversidad cultural en nuestro país. Diversidad cultural entendida como diversidad de orígenes, pero también diversidad de creencias, etcétera, ¿no? En tercer lugar, recordarnos que las poblaciones afrodescendientes y las poblaciones indígenas están ahí con números contantes y sonantes desde hace tiempo. Para el caso de las personas afrodescendientes, el reclamo de su consideración en el texto constitucional como uno de los pueblos que fundaron la gran identidad nacional es una de las demandas que están expuestas, precisamente ahora que estamos en mitad del decenio de los pueblos afrodescendientes determinado por algunas instancias internacionales. Entonces, nada, llamarnos a pensar en términos de accesibilidad, no únicamente para personas con discapacidad, sino en términos de acceso, repito, en el goce y en el disfrute de la cultura, pero también de la creación y de la participación de todas las personas. Es no únicamente una obligación, sino muy probablemente una oportunidad que nos hará crecer también culturalmente como país. Muchas gracias. Agradezco la invitación a este primer coloquio internacional de museos accesibles. Bueno, mi presentación se estructura de la siguiente forma, es el tema de antecedentes, legislación, discriminación y discapacidad, discapacidad y diseño universal, accesibilidad en museos y exposiciones y finalmente las conclusiones. Bueno, pues
no podemos negar que a pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años, aún tenemos una gran deuda para lograr que los museos sean realmente accesibles para todos. Ya en el año de 1960, la UNESCO emitió unas recomendaciones para lograr que los museos fueran accesibles para todos, y a casi 60 años de distancia no lo hemos logrado. En el año de 1981, México se adhiere al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y pues no tendríamos por qué estar hablando del derecho al acceso a la cultura de las personas con discapacidad, dado el carácter universal, de universalidad de los derechos humanos. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Actualmente, ya en México contamos con gran cantidad de instrumentos legales para el cumplimiento de los derechos humanos. En este sentido, se está viendo que el compromiso de México realmente, o sea, que lo estamos tomando realmente en serio este tema. Y a continuación les voy a hacer mención de algunos instrumentos legales y convenciones que por la temática de mi presentación consideré importantes. Estoy dejando fuera muchos, por supuesto, pero bueno, uno de ellos es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las disposiciones generales de accesibilidad web que deben observar las dependencias de gobierno y la Administración Pública Federal. Estas disposiciones son muy importantes porque cuando ante el desconocimiento del tema de la accesibilidad web se habían dado soluciones que no eran de utilidad para las personas con discapacidad. Esto es como sitios web alternos o incluso sitios web donde se incluían herramientas de asistencia tecnológica o software que se conflictuaba con la asistencia tecnológica que de origen utilizan las personas con discapacidad. El que les puedo mencionar en este momento es un lector de pantalla. Las personas con discapacidad visual utilizan el lector de pantalla desde el momento en que prenden su computadora para interactuar con ella. Por tanto, una vez que llegaron a los sitios web, pues ya no lo necesitan, ¿no? Tenemos también la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. En esta se incluye un capítulo sobre los derechos de los usuarios, concretamente los derechos de los usuarios con discapacidad. Y tenemos también la muy reciente Ley General de Cultura y Derechos Culturales. Tenemos mucho de dónde agarrarnos en materia legislativa. Ahora, pues creo que lo que hace falta es voluntad para que se cumpla y presupuesto, ¿no? Que siempre, se sabe que los recortes muchas veces, el primer recorte es en materia de cultura. Y no podemos hablar del derecho al acceso a la cultura sin hablar de la discriminación. De acuerdo a cifras del CONAPRED, la principal causa de discriminación en nuestro país es por motivo de discapacidad. Y también, nuevamente, incidimos en la cifra de que las personas que consideran que han sido discriminadas por motivos en el ámbito cultural, recreativo y de esparcimiento, la discapacidad nuevamente está entre los 3 primeros lugares. Por lo tanto, y estas cifras que varían entre 18, 25 casos, algunas personas podrían pensar, pues no son tantos, ¿no? Pero no tendría que haber un solo caso de discriminación. Y como les mencioné, estas únicamente son cifras del CONAPRED. Y hablar de diversidad humana es referirnos a las múltiples diferencias que existen entre los seres humanos, pudiendo ser por razones de edad, de género, de clase social o por cualquier otro factor.
Cuando entendemos estas diferencias y las aceptamos, podemos entenderlas como características que nos definen y nos enriquecen. Las personas con discapacidad son nuestros familiares, son nuestra pareja, son socios, son maestros. Entonces, por tanto, la discapacidad tiene que verse dentro de ese ámbito de normalidad, como podemos ver a las personas de otra nacionalidad o podemos ver a las personas con una cultura diferente a la nuestra. Y actualmente coexisten dos modelos sobre la discapacidad. Uno es el modelo médico y de rehabilitación y otro es el modelo social. Y este modelo social está basado a su vez en un modelo de derechos humanos, toda vez que la discapacidad no incluye únicamente a la persona. Y este modelo se define a través de 3 elementos, que es la condición de salud de las personas, y esto es las limitaciones que puede tener, que pueden ser físicas o cognitivas, los factores personales, que pueden ser económicos, sociales, entre otros, y finalmente tenemos los factores ambientales. Y estos factores ambientales son las barreras que interponemos nosotros como sociedad. La suma de estos factores nos da como resultado el nivel de discapacidad de las personas. Y bueno, les voy a hablar sobre un tema que es la accesibilidad universal. Es un concepto largo, se lo voy a leer. La accesibilidad universal es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad, comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Vemos que es un concepto que abarca muchos elementos. Y la accesibilidad está en 4 dimensiones, que es la movilidad, la comunicación, la comprensión y el uso. La movilidad es la capacidad de las personas de poderse desplazar de un lugar a otro, arriba, abajo, izquierda, derecha. La comunicación es esta capacidad de transmitir un mensaje y la comprensión es el poder entender el mensaje que nos ha sido transmitido por cualquier medio. Y el uso implica el manejo de instrumentos y herramientas y servicios que podemos hacer. Estas 4 dimensiones de la accesibilidad están íntimamente relacionadas, o sea, no tendríamos que pensar en una sola, siempre tienen que ir complementadas. Y el diseño universal es también muy importante para que se logre esta accesibilidad universal. El diseño universal se basa en 7 principios y es la actividad por la que se conciben o proyectan desde el origen, siempre que esto sea posible, por supuesto, entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, dispositivos o herramientas de tal forma que puedan ser utilizados por la mayoría de las personas. Y bueno, en relación a los museos y las exposiciones, podemos hablar que no es necesario tampoco, a veces no se inicia un proyecto demás porque siempre tenemos en mente, es que tenemos poquito presupuesto, no nos va a alcanzar, lograr la accesibilidad es costoso. Y aquí tenemos que ser muy creativos, ¿no? Con soluciones, muchas veces en el caso de los señalamientos, como el poner la información clara, el utilizar códigos de colores internacionales, el lograr un adecuado contraste entre el fondo y los textos. Con eso estamos teniendo un gran avance. Otro ejemplo de lo que se puede lograr con un presupuesto que no sea tan grande, podemos verlo, por ejemplo, en los museos. Y el museo aquí del Virreinato es un ejemplo de lo que se está haciendo, porque a lo mejor no tienen la audioguía tan sofisticada, ¿no?, para personas con discapacidad.
¿Qué podemos hacer en esos casos? Bueno, pues podemos hacer un guión con la audiodescripción de las piezas y que los guías utilicen esta herramienta para poder hacer las visitas guiadas. Entonces, estamos hablando que sí, siempre vamos a tener problemas con presupuesto, pero debemos de ser muy creativos. Aquí lo importante es que realmente los museos puedan ser accesibles para todos. Y bueno, pues ojalá que se tuviera mucho presupuesto también. En México, a pesar de que la difusión de estos esfuerzos que se realizan es muy poca, tenemos ejemplos como el Festival Internacional Cervantino, a través del FIC Incluyente, en donde se ha hecho la adaptación de espacios físicos. Y lograr esto en una ciudad como Guanajuato es todo un reto. Sí. Y bueno, también en los últimos años han presentado obras de teatro en donde se cuenta con subtitulado y audiodescripción. Incluso el año pasado también ya hubo intérpretes de lengua de señas. Entonces, estos son esfuerzos que, bueno, y además, algo muy importante, también estaban disponibles, o en los últimos años han estado disponibles los programas en braille, pero en ningún lugar había información de que estos programas estaban disponibles, ¿no? Y al final de cuentas, bueno, llegabas o te enterabas por ahí que además estos programas son costosos, de que no habían sido utilizados, y esto por el desconocimiento. Y bueno, ¿cómo no hablar de lo que se ha hecho en los museos de Lina, en donde se han impartido talleres de producción de contenidos accesibles? Cuentan también algunos museos con manuales de accesibilidad. Bueno, y finalmente, bueno, ya para terminar, todavía me falta un poquito de tiempo, les voy a hablar sobre un tema que realmente me apasiona, que es la accesibilidad web. Y bueno, para esta presentación hicimos la evaluación de los sitios de 3 museos nacionales para ver el nivel de cumplimiento con la normatividad en materia de accesibilidad web. El resultado, bueno, pues fue muy pobre porque ninguno de estos museos cuenta con un sitio web accesible. Y entonces aquí lo que podemos pensar es, bueno, si a veces por cuestiones presupuestales o por la conservación de los inmuebles no se pueden hacer adaptaciones de accesibilidad en el ámbito físico, pues podríamos pensar que la tecnología, y en este caso los sitios web, siempre y cuando sean accesibles, por supuesto, podrían ser una herramienta para acercar el acervo cultural de los museos a todas las personas. Y esto, por supuesto, sin que se deje de trabajar constantemente en las 4 dimensiones de la accesibilidad. O sea, es algo que podemos lograr. De pronto vemos a las tecnologías como algo frío, como algo costoso, como algo lejano, pero realmente debemos verlas como un aliado en este proceso de acercar la cultura a todas las personas. Y bueno, ahora sí, ya para terminar, tengo que mencionar que es muy importante los esfuerzos que se hacen en materia de lograr la accesibilidad en los museos. Pero estamos viendo también que esto no se conoce. O sea, el pensar que una persona con discapacidad quisiera venir a este museo, tendría que pensar, bueno, ¿cómo voy a llegar? Si voy a llegar, las instalaciones están adaptadas para que pueda desplazarme libremente por todas las salas, no lo sabe. Y en muchos casos sí se cuenta con estas adaptaciones. Entonces, lo que tenemos que hacer es dar esta información. Y el INEGI cuenta con un apartado en donde se habla sobre las características de los museos. Se tiene ya la casilla de accesibilidad, pero esta casilla no está activada y pues esperemos, porque digo, ya he estado en contacto con ellos, que esta información pueda estar pronto disponible, porque pues es también muy importante saber, ¿no?, con lo que contamos. Y
Y bueno, ahora sí, ya para terminar, muchos finales. Lo que sí es importante es que se continúe con esta accesibilidad o estos esfuerzos que se han hecho, ¿no? Porque muchas personas dejan aquí la vida, ¿no? Y estos a veces se diluyen con el tiempo o el cambio de las administraciones, y es algo que no podemos permitir. Muchas gracias. Buenas ya tardes. Voy a compartir con ustedes, lo había comentado con Mónica, con José Enrique, cuando me invitaron a participar aquí en este importante coloquio, que pues realmente me siento mucho más cómoda con un tema como el que voy a intentar compartir con ustedes, que tiene que ver con el derecho a la cultura, y trataré de entrelazar tres líneas de reflexión. Uno tendrá que ver, el primero, qué estamos entendiendo como los derechos a la cultura. El otro es tratar de pensar solamente un poquito, no hay mucho tiempo para abordarlo aquí, que cuando hablamos de la discapacidad o personas con discapacidad, pues es un elemento que ha estado presente en todas las culturas y ha tenido siempre también, por lo tanto, unas grandes, digamos, diferencias en términos de la concepción, ¿no? Y la otra es cómo esto incide ahora en lo que se ha llamado en denominar la accesibilidad a personas con discapacidad. Una primera distinción que me parece muy central. Cuando hablamos como así solamente el enunciado derecho a la cultura, parecería que nos están dando derecho a una cultura, cuando que la cultura es algo, sabemos que es consustancial a toda sociedad, ¿no? No hay ninguna sociedad que no tenga una dimensión cultural. Por lo tanto, no es que exista necesariamente un derecho a la cultura. Cuando hablamos de derecho a la cultura, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos referimos fundamentalmente a la obligación del Estado, ya sea a través de la legislación, de políticas públicas, del actuar de las instituciones, para el reconocimiento y el respeto de los derechos culturales entendidos como derechos humanos. Y entender, en el caso de nuestro país, como bien comentaba Lourdes y Tania, que me antecedieron en la palabra, el reconocimiento de la composición pluricultural de México. Y el otro elemento que tiene que ver con estos derechos culturales es el derecho a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado. Esta primera distinción nos lleva a otra, digamos, nos desdobla a otros elementos. Cuando hablamos de la cultura y en ese reconocimiento de la diversidad, tenemos que entender que la cultura, bueno, desde la antropología, la cultura es el concepto así comprensivo, ¿no? La cultura es un modo de vida, la cultura son significados, concepciones, conocimientos, maneras de hacer y vivir en el mundo, la manera como se transmite, la complejidad de la dinámica cambiante de la cultura. Por lo tanto, no hay una cuestión que sea con esta primera como bipolaridad, ¿no? Lo inculto y lo culto, o sea, todo el mundo, todas las sociedades, por el hecho de ser sociedad, tenemos cultura. Cuando se hablaba de la cultura, así como la alta cultura, quien sabe mucho de música, sabe mucho de arte occidental, eso puede tener otro tipo de connotaciones muy destacadas, muy importantes, pero no es que haya una contraposición entre lo culto y lo inculto, ¿no? La cultura es una característica universal, pero también es una expresión, a través de la cultura es que se expresa fehacientemente la diversidad cultural en los diferentes ámbitos, en las diferentes naciones, pero también la cultura es un elemento de cohesión social. Y esto es una de las características que interesa mucho cuando hablamos del acceso a la cultura en términos de una obligación que tiene el Estado para el reconocimiento de esta dimensión tan central de la vida de toda sociedad. Cuando hablamos de la cultura, muchas veces vemos que se dice, ¿qué es la cultura? Bueno, pues es cómo se visten, cómo hablan. Pues no, eso es un referente cultural.
Ese es un referente que da identidad, pero la cultura solita no es cómo se habla, cómo se viste, sino es el conjunto de esos elementos. Pero justamente esos referentes de identidad son los que paradójicamente llevan justamente, como nos comentaba Lourdes y Tania, a estos elementos de la discriminación, ¿no? Porque a la gente se le discrimina por la manera como habla, a la gente se le discrimina por la manera como se viste, a la gente se le discrimina por la manera como se presenta, y ahí es en donde vemos que efectivamente, y aquí ahorita era una reflexión, ¿no?, con una gráfica que está en una de las publicaciones que nos trae Tania, de si se respetan o no los derechos de, por ejemplo, de homosexuales, de indígenas, de migrantes, de trabajadoras domésticas, pues todas estas son categorías de la diferencia que exponen los que el Estado o una política pública para nombrar al otro que es diferente, pero es totalmente diferente, todo eso, valga la redundancia, a lo que implica una identidad generada en una interacción, ¿no? Cuando desde una política pública se dice la discriminación hacia homosexuales, indígenas, migrantes, trabajadoras domésticas, personas adultas mayores, pues una misma persona puede ser todo eso, ¿no? No son categorías excluyentes, y es la intersección de todas estas, porque finalmente no son identidades propias, son identidades asignadas, y en función de esa identidad asignada es cómo se actúa, ¿no? Pero también en función de cómo es que, por ejemplo, elementos tan centrales como la pérdida de las lenguas indígenas en nuestro país fue resultado fundamentalmente de la discriminación, y fue resultado de una política del Estado mexicano, en donde se asumía que para lograr el venerado desarrollo se tenía que, digamos, unificar el habla de nuestro país con el español, ¿no? Aunque no era una negación total de las lenguas indígenas, lo real es que fue un factor que sin duda incidió en la vulneración de las lenguas indígenas, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque eso fue generando una discriminación. Entonces era una discriminación que se introyectaba, se internalizaba en la gente. Entonces, por supuesto que los padres dejaron de hablar a sus hijos la lengua indígena porque era un elemento de discriminación. Entonces, todos estos elementos pues nos llevan a que cómo es que se configura esa complejidad que ahora, aunque está reconocida constitucionalmente la diversidad cultural, pues realmente llevamos centurias de una discriminación que, como bien señalaba Tania, es una discriminación estructural, ¿no? Y no hay un espejo más doloroso del reconocimiento de la diversidad que la discriminación que existe en todos y cada uno bueno, no en todos, pero en una gran cantidad de los ámbitos de la vida social, ¿no? Pero bueno, regresando a estos elementos de entender la cultura, esta base central de lo que después denominamos derecho a la cultura, es entender que el reconocimiento del otro en y desde la diferencia, ¿no? No es pensar en el reconocimiento de la universalidad de ciertas condiciones, ni de que hay una cuestión que sea la normalidad, ¿no? Sino lo que existen son diferencias, pero son diferencias que también van a tener connotaciones de desigualdad, y ahí es en donde la discriminación tiene como su empuje central, ¿no? Uno de los elementos de los derechos culturales, en el ejercicio de los derechos, entendidos nuevamente no como un derecho de acceso a la cultura, sino en el reconocimiento mismo de la cultura, tiene que ver con el cambio en el artículo 2 de la Constitución mexicana, en donde reconoce a México, en México es una nación, es única, indivisible, y tiene una composición pluricultural. Pero esa composición pluricultural lleva la connotación también de derechos políticos, no solamente el derecho a la cultura, sobre todo cuando la cultura se folcloriza, ¿no? No hay una forma más discriminatoria de la cultura cuando la cultura se folcloriza, ¿no? Entonces, hacemos eventos culturales, ¿no?, para que los pueblos indígenas vengan y muestren sus danzas,
que los pueblos indígenas vengan y muestren su música, sacándolos del contexto, pero no hay un reconocimiento del derecho político, no hay un reconocimiento del derecho al territorio de los pueblos indígenas, entonces ahí no hay un reconocimiento a la cultura, hay un reconocimiento, pues digamos, bastante selectivo de qué es lo que se reconoce de esa gran diversidad cultural, ¿no? Entonces, ahí cuando hablamos de un derecho del ejercicio de los derechos culturales, hablamos también de estas otras formas del derecho, que es al reconocimiento pleno de los derechos políticos no solamente de los pueblos indígenas, sino de otras sociedades, de los afromexicanos y de otros grupos sociales y culturales que forman la nación mexicana. Pero cuando hablamos de la connotación más, digamos, más común cuando se habla del acceso a o de los derechos culturales, se habla del acceso a la cultura. Y entonces sí son, como señalaba al inicio, este reconocimiento o esta obligación que el Estado tiene para dar acceso a los servicios que el Estado proporciona para la cultura, que en el caso del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues es muy clara nuestra función, que es el acceso al patrimonio cultural, por lo menos al patrimonio cultural que tiene bajo custodia el Instituto. Hay mucho patrimonio cultural que no es bajo custodia del Instituto, forma parte del patrimonio de los pueblos, ¿no? No es una competencia del Instituto. ¿Qué es lo que señala? Esto se señala en el artículo 4 de nuestra Constitución y se señala también en la ley que derivó del artículo 4 constitucional, que tiene que ver con la Ley General de Cultura y Derechos Culturales que, digamos, que se decretó el año pasado, en junio del año pasado. En el artículo 4, que es esta ley que da acceso a los derechos culturales, ahí es en donde está anidado, digamos, uno de los elementos que nos convoca ahora, que tiene que ver con que el Estado garantizará, establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquiera de las manifestaciones culturales. Cuando se habla de las manifestaciones culturales, se asume aquellas en el que el Estado es el intermediario, ¿sí? No es las manifestaciones culturales o las expresiones de una cultura que toda sociedad tiene, sino es aquello que se convierte como en un servicio o una obligación de resguardo por parte del Estado. En la Ley General de Cultura y de Derechos Culturales hay dos de los artículos, ahí los ven en la pantalla, que refieren de manera muy específica al campo de la accesibilidad de las personas con alguna discapacidad. Estos elementos forman parte de esta armadura del Estado, que tiene que ver con el orden constitucional, lo vimos artículo 2, artículo 4, tienen que ver con el orden legislativo, las leyes generales, como la Ley de Cultura, pero también tienen que ver con la vinculación con otros instrumentos internacionales, que es de lo que ya nos platicaron desde la primera conferencia y que también aquí las colegas lo compartieron en sus respectivas intervenciones, ¿no? Todo esto baja a una cuestión de legislaciones o de normas mexicanas o de programas nacionales, que es parte de toda esta armadura del institucional, digamos, ¿no? Y aquí en todos estos elementos, en los instrumentos internacionales, que veíamos la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y el protocolo facultativo que se emitió en 2007, las leyes de inclusión, lo que está incluido en el Programa Nacional de Desarrollo respecto al Programa Nacional Específico, del cual ya nos escuchamos en esta mañana, del desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad. Y en todos estos instrumentos se habla de los derechos culturales entendidos como derechos humanos de segunda generación. Uno dice, bueno, pues yo veo que aquí dice cuarta generación y tercera. ¿Por qué los derechos culturales son los derechos de segunda generación? Porque los derechos humanos de primera generación fueron los derechos civiles y los políticos. Después,
muchos años después, se habla de los derechos a la cultura, de los derechos económicos y de los derechos sociales. Por eso es que son de segunda generación, ¿sí? Esto ha derivado en una gran infinidad de, digamos, la manera como se desmenuzan las políticas públicas, se desmenuzan protocolos, se desmenuzan qué tiene que ver con lo que deriva de estos tratados internacionales, en donde, como escuchábamos en la mañana, muchos de ellos tienen carácter vinculante. Eso quiere decir que obliga al Estado mexicano, si México lo firmó, el Estado mexicano está obligado a generar acciones en función de esas convenciones, ¿no? Por eso es que después de la firma de estos instrumentos, entonces sí se empieza a hablar del derecho a la cultura, y entonces son las obligaciones que el Estado mexicano adquiere para garantizar la accesibilidad a la cultura, ¿no? Por eso es que son de segunda generación. Ahora hay de tercera generación, cuarta generación, quién sabe cuántas vengan. Y uno de los derechos humanos de tercera generación son los derechos al medio ambiente, por ejemplo, el medio ambiente sano, ¿no? Son las paradojas de la historia, porque uno dice, bueno, esos son los derechos fundamentalísimos, ¿no? Si no tienes dónde vivir, si no tienes dónde respirar, pues entonces, ¿cómo vives? Pero bueno, esos son los derechos de tercera generación. ¿Qué es lo que sucede con todo esto? Todas estas legislaciones, todas estas convenciones, todas estas declaraciones, pues se han dado históricamente en diferentes contextos, en diferentes momentos. Y lo que vemos, si no hay una adecuada armonización de todos esos instrumentos, vemos una gran disparidad. Pues sí, porque en algún momento se generó la modificación constitucional de nuestro país, ¿no? Que hasta 1992 se reconoce el carácter pluricultural de México, cuando que es una condición histórica de nuestro país, ¿no? ¿Qué es lo que hace que lo lleve al reconocimiento pluricultural? Pues no lo lleva, esos reconocimientos no se dan como una graciosa concesión de los estados nacionales, ni tampoco como una graciosa, digamos, dádiva de las instituciones internacionales. Se dan como resultado de la lucha de los pueblos, de la lucha de las sociedades por los derechos que les han sido vulnerados. Eso es lo que lleva, esa es la otra, digamos, la otra cara de una moneda, que parecería que todo tiene que ver con una armonización muy clara de las instituciones y de los estados para una justicia que hoy por hoy no existe de manera plena, ¿no? Entonces, ¿cómo es que todos estos elementos se tienen que ir armonizando? En ese ir y venir, en esa superposición de legislaciones, en esa superposición de formas institucionales, vemos que hay, por ejemplo, instituciones que nacieron desde antes que hubieran nacido todas estas disposiciones de las que les acabo de hablar, como es el Instituto Nacional de Antropología e Historia. El instituto fue creado en 1939, es una institución cardenista por excelencia, en un momento histórico de nuestra nación, del México postrevolucionario, que buscaba ese desarrollo, que buscaba ese progreso de la nación y al cual se le encomendó la nobilísima tarea de investigar, conservar, difundir y enseñar el patrimonio cultural de México. Y ahí ¿en qué contexto se dio esto? Se dio, como bien decía Lourdes, en el contexto de un México nacionalista, ¿sí? México era una sola nación uniforme, bueno, esa era la búsqueda, ¿no? O México como una nación en donde el mestizaje, pero ese mestizaje pues dejaba de lado muchas caras de la diversidad que no son necesariamente el mestizaje, ¿no? Entonces, ¿cómo en ese contexto se genera el Instituto Nacional de Antropología e Historia? Y bueno, cumplimos 80 años el próximo año, casi le voy emparejando al instituto.
Y en todos estos cambios de orden institucional, el Instituto Nacional de Antropología se funda, se crea dentro de la Secretaría de Educación Pública y en 2015, hace 3 años, se forma parte ahora de la Secretaría de Cultura. Pero somos de las instituciones, junto con el Instituto Nacional de Bellas Artes, de las instituciones más añejas del Estado mexicano que tienen la noble tarea de atender estos aspectos de la cultura que quedan bajo la custodia del Estado mexicano. Estas tareas que tiene el Instituto, pues nos llevan también a entender pues que formamos parte de un grupo de una institución que se encarga también del estudio y de investigar todas las distintas características de las culturas del mundo, de México particularmente, y vemos, por ejemplo, y aquí es solamente una ventanita para entender la cuestión de la discapacidad, vemos por distintas investigaciones que pues elementos que pudieron haber sido considerados como enfermedades o malformaciones, pues en realidad han tenido históricamente en los pueblos y en las sociedades distintas connotaciones, ¿no? En los códices se habla de personajes que fueron muy importantes. Alguna persona con una cierta condición de lo que se llamaba como malformaciones, pues en realidad eran considerados como personas que tenían cualidades distintivas, ¿no? Tenían cierto prestigio, ¿no? Y los códices ahí nos señalan, ¿no?, que tenían privilegios dentro del grupo, ¿no? Incluso tenían el privilegio con las concepciones de los pueblos del México antiguo, pues uno de los mayores privilegios es ser enterrado junto con el Tlatoani, ¿no? Eso era un gran privilegio. Entonces, esto nada más lo dejo como destellitos, ¿no?, de que las personas con alguna discapacidad no siempre, no es una cuestión consustancial la discriminación. ¿Qué es lo que genera la discriminación de las personas con alguna discapacidad? Los contextos históricos en los que se dan, ¿no? Y estos elementos son importantes. No veíamos, como también se señalaba hace un momento, que si a la discapacidad se le considera como enfermedad, luego entonces vamos a una rehabilitación para que llegue a una normalidad, sin considerar que la discapacidad puede ser una condición de la persona, no es necesariamente una enfermedad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las distintas, digamos, vertientes que hay en todo esto, ¿no? Lo que sí ha llevado efectivamente es que, como decíamos hace un momento, la conjunción de elementos constitutivos de una persona lo llevan a un elemento de discriminación. Si tienes un defecto físico, ¿no?, una malformación, y además eres indígena y además eres pobre, pues entonces sí, tus condiciones de discriminación, ni por dónde, ¿no? ¿Cuáles son? Cuando se conjuntan todos estos elementos es cuando se constituye esta discriminación estructural. Ahí no estamos hablando entonces de las condiciones de las personas, sino de las condiciones de las instituciones que son o no son capaces para la atención de esos problemas, ¿no? Entonces, la discapacidad es más como una categoría y una condición que depende de un contexto social y de un contexto cultural. Que bueno, ahora felizmente, como hemos escuchado, hay muchos elementos que han llamado la atención para que justamente personas con esta condición no sigan manteniendo esta cuestión de una discriminación estructural, por lo menos no desde las instituciones del Estado. Quiero compartir con ustedes algo que me parece, es un esquema de una colega colombiana, Céspedes de apellida, en donde ella lo que plantea es, bueno, todos estos elementos de la discapacidad y de la accesibilidad están como en 3 esferas. Una es la que corresponde al ámbito doméstico, ¿sí?, al ámbito de la casa, donde vive la persona, en donde hay cierta autonomía en la toma de decisiones, pero está rodeada de su contexto más inmediato, que es su contexto familiar, ¿no? La otra es en un entorno social inmediato, pensamos en ámbitos locales, de comunidades, de sociedades locales,
Pero el otro, y ahí es en donde sí creo que es donde estamos parados para este coloquio, tiene que ver con cuáles son estos patrones culturales, tendencias políticas, de legislación o sistemas económicos que llevan a la atención de los derechos a la cultura para garantizar la accesibilidad, y la accesibilidad en particular a las personas con alguna discapacidad. Me parece que es en esa esfera en donde estaríamos más involucrados. Aquí les muestro una diapositiva que me voy a permitir explicar en tanto que tengo unos minutitos. Yo pensé que ya me había comido el tiempo y me pareció muy interesante. La señora que vemos en esta primera diapositiva, allá está más oscura, pero es la misma. Ella se llama Nana Juanita, es de una comunidad indígena de Pátzcuaro, en Ichupio, ¿no? Nana Juanita tuvo un problema al cuidar sus animales de pequeña y perdió un brazo, ¿no? Tiene una prótesis. Aquí en esta fotografía, ella, en su ámbito doméstico, ella le está enseñando a hacer buñuelos a la nieta, y el hecho de que no tenga una mano no le genera absolutamente ningún impedimento, como a la niña tampoco le genera ninguna aversión, ninguna resistencia el hecho de que su abuela no tenga mano y que le esté enseñando a hacer buñuelos, ¿no? Esta misma familia colaboró con nosotros en el montaje en el Museo de Pátzcuaro, y ella es esposa del pescador que está ahí ayudando al museógrafo, está ayudando a Chucho a hacer el montaje de una canoa con una red. Y allí fue muy interesante el diálogo. Ahí Nana Juanita estaba nada más expectante, en muchos casos ella ayudó a poner la red. La primera cuestión, y tenía que ver con la accesibilidad de la que hablaba Lourdes, es una accesibilidad de maneras de comprensión, no es solamente la accesibilidad por una deficiencia o una carencia física, sino de comprensión. Cuando Tata Mauricio y Nana Juanita llegaron a ver lo que estaba haciendo el museógrafo, dijeron, eso está mal, le dijeron al museógrafo, porque así se va a caer la canoa, ¿no? Se referían a la manera como estuvo Y lo que vino después, en el testimonio de Nana Juanita, que estaba ayudando ahí a cómo recolocar, después de que medio entendieron con el museógrafo que pues la canoa no iba a estar en el agua, que era nada más para que se vieran bien los objetos, etcétera, llegaron a una convención, digamos, de lo que estaba bien. Y Nana Juanita dijo, muy enfática, después de haber ayudado a distribuir los objetos en la canoa, dice, es que aquí lo que es importante es que la gente entienda bien cómo es que hacemos nosotros nuestras cosas. Entonces el punto no era solamente el punto de vista del museógrafo de cómo mostrar las cosas, sino la preocupación de ella en ningún momento fue que no tenía mano para colocar las cosas. Digamos que la mayor preocupación de ella era que se entendiera lo que era su forma de vida y que lo iban a ver otros, ¿no? Y que si ponían mal la red, pues los otros iban a ver que la habían puesto mal, ¿no? Entonces era cómo buscar estos contenidos accesibles, no solamente a personas con alguna discapacidad motora, auditiva, visual, sino la accesibilidad en un amplísimo sentido del término. Obviamente no estamos aquí para hablar de eso, pero simplemente dejo la reflexión porque me pareció una de las grandes enseñanzas, y ahí es a donde vamos también, que cuando se habla de los programas, por ejemplo, de accesibilidad para personas con alguna discapacidad, pues el objetivo, digamos, uno de los horizontes a poder llegar es a garantizar que la gente con alguna discapacidad participe en la formación de esos programas, porque si no estamos nuevamente viendo las cosas nada más con un ojo, ¿no? Aquí nada más con esto quiero cerrar para no comerme más el tiempo, pero ¿por qué la acción del instituto es de central importancia en esta cuestión del acceso a la cultura? Porque no es el acceso a una cultura ajena, es el acceso a la propia cultura
constituida en patrimonio cultural, ¿no? Y ahí, pues, la obligación del instituto, además de conservar e investigar, es también difundir y es también divulgar, ¿no? Entonces, al INAH le corresponde la custodia de los monumentos arqueológicos, de los bienes de interés paleontológico, de monumentos históricos, y entonces, ¿cómo hacer que esa accesibilidad se pueda tener en zonas arqueológicas, en museos, pero también, como señalaba aquí, en los contenidos, significados, pero también en los resignificados de aquello que se ve, ¿no? En todas estas acciones, pues implica toda una tarea institucional en donde el instituto, desde hace ya varios años, Antonio Huitrón, ahora delegado del Centro INAH del Estado de México, él participó de una manera, elaboró documentos muy importantes que tienen que ver con accesibilidad de zonas arqueológicas, y por eso pues es muy conveniente ahora la mancuerna para este coloquio, por la experiencia que él tiene de la accesibilidad de zonas arqueológicas, con el interés del coloquio, que es la accesibilidad de los museos. Los retos son grandísimos. Ojalá que realmente pudiéramos decir que este museo lo tiene, ya lo vimos, tiene dificultades incluso para ingresar, tiene dificultades incluso para irnos al lado donde estuvimos tomando el café. Los rezagos son muchos, ¿no? El interés de esto es compartir experiencias. Sabemos que hay países que llevan la delantera y compartir esas experiencias, pero ahí el otro elemento, tanto de todos los mecanismos y las estrategias de la accesibilidad, nos parece que no son suficientes y nunca van a ser suficientes si no retomamos lo que también vuelve a plantearse después, que fue del esquema que les pasé. Si no entendemos que las primeras barreras que hay que romper no son las barreras cotidianas físicas de la falta de accesibilidad, sino las barreras de la comprensión. Y esas barreras de la comprensión implican también un enorme trabajo de capacitación para el personal de los museos, ¿no? Para quienes atendemos los museos, que tenemos que tener esa capacidad de entender esas otras formas, esas otras dimensiones de la vida. Cómo romper esas barreras actitudinales que, como dice Césped, ni cesan ni aminoran, ¿no? No obstante los esfuerzos que hay, mientras sigamos con cifras de discriminación como nos las acaban de mostrar, pues me parece que el trabajo y el horizonte parece que se nos va cada vez más lejos, ¿no? ¿Cómo garantizar una estrategia que realmente permita atender a esta accesibilidad a personas con discapacidad de una manera mucho más comprensiva, en donde la sociedad en su conjunto salga fortalecida? Y no podemos pensar en la sociedad así en general, pero pensemos en nuestros propios espacios de trabajo, ¿no? En la medida en la que tengamos la posibilidad de interaccionar, vamos a, creo yo, a tener un mayor aprendizaje, ¿no? Para coadyuvar justamente en los cambios en la sociedad a través de acciones que podamos emprender para que estas concepciones se movilicen, nos movilicen también para entender todas estas condiciones de otra manera. Bueno, muchas gracias.